Muy buenas, comunidad. Hoy les traigo una recopilación de historias de terror, basadas en turnos de noche. Esos trabajos donde el silencio, la soledad y la oscuridad se convierten en el escenario perfecto para lo inexplicable. Y aquí va la primera historia. Me llamo Óscar Ramírez y en 2010 trabajaba como supervisor nocturno en una fábrica de autopartes ubicada en la periferia de Monterrey, Nuevo León. El complejo era enorme, naves metálicas, pasillos interminables y un ruido constante de máquinas durante el día. Pero de noche, cuando el turno terminaba y solo quedábamos unos pocos, el lugar se convertía en algo muy diferente. Mi tarea era sencilla: recorrer la planta, verificar que las líneas de producción estuvieran apagadas y revisar los medidores de presión. Normalmente lo hacía solo, con una linterna y mi radio. La empresa no quería pagar más personal, así que el silencio era mi única compañía. Pronto descubrí que no estaba tan solo como creía. La primera vez ocurrió una madrugada de diciembre. Caminaba por la nave de ensamblaje cuando escuché claramente el sonido de una prensa hidráulica activándose. Corrí hasta la línea, pero todas las máquinas estaban apagadas. Revisé los controles. No había electricidad. Sin embargo, en el aire quedaba el olor a metal caliente, como si hubiera estado funcionando segundos antes. Otra noche encontré una huella de zapato marcada en el polvo junto a un torno. Lo extraño es que el calzado era de punta, como los que se usaban hace décadas, y nadie en la planta vestía así. Me lo guardé para mí, hasta que empecé a escuchar risas apagadas en los pasillos. No eran risas alegres, sino burlonas, como de alguien escondido. Un veterano de la fábrica me contó la historia que todos conocían, pero pocos repetían. En 1987, durante un paro de emergencia, un operario quedó atrapado en una de las prensas y murió aplastado. Decían que desde entonces su espíritu rondaba las máquinas, como si siguiera trabajando. Yo trataba de no pensar en eso, pero mientras más noches pasaban, más difícil era ignorarlo. Una madrugada, a las 3:05, mi radio empezó a chisporrotear. Entre la estática, escuché una voz metálica que decía: «Atrás de ti». Giré de inmediato y vi una sombra pasar entre las líneas de producción. Alumbré con la linterna, pero no había nadie. Lo que sí noté fue que una de las prensas tenía manchas oscuras en el piso. Parecía aceite, pero al tocarlo era pegajoso, como sangre seca. Los fenómenos se volvieron más directos. Escuchaba pasos detrás de mí que se detenían en cuanto me giraba. Las herramientas caían de las mesas, aunque nadie las tocara. Una noche sentí un golpe en la espalda tan fuerte que casi caigo al suelo. Cuando me volví, no había nadie, pero el aire estaba helado, a pesar de que afuera era verano. El episodio más aterrador sucedió en marzo. Estaba terminando la ronda cuando escuché un golpe seco en la prensa, donde supuestamente había muerto aquel trabajador. Me acerqué y con horror vi a un hombre de overol azul dentro de la máquina. Gritaba pidiendo ayuda, como si estuviera atrapado. Corrí hacia el panel de control, pero estaba desconectado. Volví la vista y el hombre ya no estaba. Solo quedaba el eco de su grito y el chirrido metálico de la prensa, que inexplicablemente se cerró sola frente a mí. Salí corriendo hasta la caseta de seguridad y no regresé a la nave hasta que amaneció. Nadie me creyó, pero los guardias juraban haber escuchado los mismos gritos aquella noche desde el exterior del edificio. Pedí mi traslado, incapaz de seguir soportando la presión. La empresa aceptó sin discutir demasiado. No era el primero en renunciar por razones personales en ese turno. Con el tiempo,
supe que varios trabajadores de la noche habían visto la misma figura. Un hombre de overol, manchado de grasa, rondando entre las máquinas. Hoy, en 2025, la fábrica sigue en funcionamiento, pero solo en horario diurno. La empresa cerró el turno de noche hace años, oficialmente por costos de energía, aunque todos los exempleados sabemos que la verdadera razón era otra. Los rumores persisten. Técnicos que entran temprano aseguran escuchar la prensa activarse sola antes del amanecer, y algunos dicen que han visto huellas recientes en el polvo, aunque nadie haya pasado por allí. Yo ya no trabajo en fábricas, cambié de rubro y me dedico al transporte, pero cada vez que paso cerca de aquella nave, siento un escalofrío recorrerme. No puedo evitar recordar la mirada de aquel hombre atrapado en la máquina, sus gritos apagados que parecían atravesar las paredes metálicas. Y aunque intento convencerme de que fue una alucinación causada por el cansancio, todavía a veces, en mis sueños, escucho la voz metálica en mi oído, susurrando lo mismo que aquella noche, atrás de ti. Me llamo Esteban Lozano y en 2018 trabajé durante 6 meses como recepcionista nocturno en un hotel de carretera ubicado en las afueras de Guadalajara, Jalisco. Era un sitio pequeño, con unas 20 habitaciones y un restaurante que cerraba a las 10 de la noche. Mi turno empezaba justo a esa hora y terminaba a las 6 de la mañana. El dueño me dijo que casi nunca había huéspedes de madrugada, así que lo único que debía hacer era atender la recepción, vigilar las cámaras y responder llamadas. Parecía un trabajo fácil, hasta que descubrí por qué nadie aguantaba mucho tiempo en ese puesto. El hotel tenía fama rara entre los choferes de autobuses y traileros. Decían que estaba construido sobre un terreno donde antes hubo un cementerio olvidado. Otros aseguraban que por esa zona ocurrían accidentes cada semana. Yo no les presté mucha atención, pero desde mi primera guardia noté que el ambiente era pesado. En los pasillos reinaba un silencio incómodo, como si el aire se estancara. La primera vez que algo extraño sucedió fue una madrugada de febrero. Sonó el timbre de la recepción y vi entrar a una mujer con abrigo largo y sombrero. Me pidió una habitación para una sola noche. Me pareció raro que no quisiera registrarse con identificación, pero como pagó en efectivo y yo era nuevo, no quise discutir. Le entregué la llave de la habitación 6. Lo inquietante fue que cuando revisé las cámaras minutos después, el pasillo aparecía vacío. Ninguna puerta se había abierto. Pensé que tal vez había un error en el sistema, pero al día siguiente la encargada de limpieza me dijo que la habitación 6 estaba intacta, como si nadie hubiera dormido allí. Con el tiempo empezaron a pasar más cosas. Los teléfonos de las habitaciones sonaban en recepción, pero al contestar solo escuchaba respiraciones entrecortadas o murmullos ininteligibles. Una noche el ascensor subió y bajó solo varias veces, aunque estaba clausurado desde hacía años. En otra ocasión, mientras revisaba el monitor, vi claramente a un niño corriendo por el pasillo del segundo piso. Subí de inmediato, pero no había nadie. El evento que marcó mi decisión de renunciar ocurrió en mayo. Eran las 3:20 de la mañana y no había huéspedes registrados. Estaba hojeando un libro en la recepción cuando escuché pasos en la escalera. Miré y vi a un hombre alto, con traje negro y corbata, bajando lentamente. Caminaba con rigidez, sin mirarme. Le pregunté si necesitaba algo, pero no respondió. Pasó frente a mí y se dirigió al pasillo que daba al restaurante. Fui detrás de él,
pero cuando doblé la esquina ya no estaba. Me quedé paralizado porque ese pasillo no tenía salida, solo un ventanal cerrado con rejas. Regresé a la recepción temblando. Revisé las cámaras y ahí estaba de nuevo, la figura del hombre en traje negro, pero no caminaba. Flotaba unos centímetros sobre el suelo. Cerré el monitor y recé lo poco que me acordaba. Después de esa noche, todo se intensificó. Las puertas de las habitaciones se golpeaban solas, los televisores se encendían, aunque estaban desenchufados, y más de una vez escuché voces llamándome por mi nombre desde el pasillo. Incluso los huéspedes se quejaban. Una pareja bajó furiosa porque alguien tocaba insistentemente su puerta a las 2 de la mañana, pero cuando revisamos, no había nadie hospedado en las habitaciones cercanas. Otro cliente aseguró que vio a una mujer sentada en la cama cuando entró a su cuarto, pero al encender la luz desapareció. Yo empecé a deteriorarme. Dormía de día, pero despertaba con pesadillas en las que caminaba por pasillos infinitos, perseguidos por pasos que nunca alcanzaba a ver. Bajé de peso y llegaba al trabajo con miedo. Mis compañeros de turno diurno decían que me veía pálido y ojeroso. Finalmente, renuncié en junio, incapaz de soportar otra noche más. El dueño no se sorprendió. Me confesó que en 5 años habían pasado ya 12 recepcionistas por el turno nocturno. Ninguno duraba. Hoy, en 2025, el hotel todavía existe, aunque con muy poca clientela. En Internet abundan reseñas de viajeros que cuentan experiencias similares. Ruidos extraños, apariciones en los pasillos, objetos que se mueven solos. Algunos aseguran haber visto al hombre de traje negro reflejado en los espejos del lobby. Otros mencionan a una mujer que pide habitación y nunca aparece registrada. Yo nunca volví. Cada vez que paso por la carretera y veo la fachada iluminada en la oscuridad, siento un escalofrío recorrerme. Evito mirar demasiado porque siempre tengo la sensación de que, si me detengo, la mujer del abrigo largo estará esperándome en recepción, reclamando la llave de una habitación que jamás ocupará. Y aunque trato de convencerme de que solo fueron alucinaciones provocadas por el cansancio, aún a veces, de madrugada, suena el timbre de mi casa y al abrir no hay nadie. Solo el eco de unos pasos que se alejan, como si vinieran directamente de aquel hotel maldito. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. Me llamo Carolina Méndez y en 2012 trabajaba como enfermera de guardia en el antiguo Hospital Provincial de Toluca, México. Era un edificio enorme, con pasillos interminables y salas que ya casi no se usaban porque habían trasladado muchos servicios a un hospital nuevo. Sin embargo, por cuestiones administrativas, todavía funcionaba el área de urgencias y un par de pisos donde quedaban pacientes internados. Mi turno era el de la noche, de las 22 a las 6. Siempre supe que los hospitales de noche tienen algo distinto, un silencio que nunca es total. Entre las máquinas, los lamentos de los enfermos y las pisadas de los doctores, parece que el lugar nunca descansa. Pero aquel hospital tenía algo más, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Los primeros días escuchaba comentarios de mis compañeros. Algunos aseguraban haber visto sombras en el pasillo de pediatría, cerrado desde hacía años después de un incendio. Otros hablaban de una monja que se aparecía para rezar junto a los pacientes que estaban a punto de morir. Yo me reía, aunque en el fondo me daba un poco de miedo caminar sola por los corredores.
Una madrugada, mientras iba a buscar material al almacén, vi a una niña sentada en el suelo del pasillo. Tendría unos 7 años, llevaba un camisón blanco y estaba descalza. Pensé que se había escapado de su cama, así que me acerqué. Cuando estuve a un par de metros, levantó la cabeza y pude ver que tenía la mirada vacía, como perdida. La llamé por su nombre, suponiendo que era alguna de las pacientes, pero en cuanto parpadeé, desapareció frente a mí. Me quedé helada. Revisé habitación por habitación, pero todas las camas estaban ocupadas y ningún niño coincidía con su descripción. Después de eso, empecé a notar cosas extrañas con más frecuencia. Las luces de las salas vacías se encendían solas y aunque las apagábamos, al rato volvían a iluminarse. Escuchábamos llantos de bebé en la antigua pediatría, aunque esa zona estaba clausurada con cadenas. En ocasiones, al pasar lista de pacientes, aparecía un número más en las hojas, como si alguien estuviera registrando enfermos inexistentes. Una noche, mientras auxiliaba a un paciente en paro, sentí claramente que alguien más me sujetaba la mano y me ayudaba a presionar su pecho. Pensé que era uno de mis compañeros, pero al mirar no había nadie. El paciente murió minutos después y al revisar en los registros descubrí que había fallecido en la misma cama donde años atrás se había incendiado un hombre mayor atrapado en medio de un cortocircuito. Lo más aterrador me ocurrió en 2014. Estaba sola en la sala de descanso cuando escuché un murmullo en el pasillo. Me asomé y vi una figura vestida de enfermera caminando lentamente hacia las escaleras. Creí que era una compañera, pero al alcanzarla noté que llevaba un uniforme antiguo, de los que ya no se usaban desde los años 80, con cofia blanca y medias opacas. Le hablé, pero no respondió. Cuando estaba a 1 metro, giró el rostro y me quedé paralizada. No tenía ojos, solo cavidades oscuras. En ese instante se desvaneció y las luces del pasillo comenzaron a parpadear. No fui la única en verla. Otros trabajadores describieron a la misma enfermera. Algunos decían que se trataba de una mujer que se había suicidado en el hospital después de que la acusaran injustamente de negligencia. Se había colgado en el cuarto de insumos y desde entonces aparecía en los pasillos cada cierto tiempo. A raíz de todos esos episodios, pedí mi cambio de área. Ya no soportaba la tensión de caminar cada noche, esperando encontrarme con alguien que no debería estar ahí. No dormía bien, tenía pesadillas constantes y despertaba sudando con la imagen de la enfermera, sin ojos mirándome en la oscuridad. Hoy, en 2025, el hospital antiguo está completamente cerrado. El edificio quedó abandonado y a medio derrumbar, con ventanas rotas y puertas oxidadas. A pesar de ello, hay vigilantes que aseguran escuchar aún los lamentos de los pacientes y ver luces encendiéndose en los pisos altos. Varios grupos de curiosos han intentado entrar y grabar videos, pero muchos salen aterrados antes de llegar al final de los pasillos. Algunos investigadores paranormales afirman que el lugar está impregnado de dolor y sufrimiento, y que por eso las almas siguen vagando sin descanso. Yo ya no trabajo en hospitales. Decidí dedicarme a la atención domiciliaria, porque jamás pude superar aquellas noches en que sentía más muertos que vivos a mi alrededor. A veces sueño con la niña del camisón blanco o con la enfermera sin ojos, y en la pesadilla siempre me persiguen por los pasillos interminables del viejo edificio. Cuando despierto, me toma varios minutos convencerme de que ya no estoy allí, y aunque intento no pensarlo demasiado cada tanto, cuando paso en colectivo frente a las ruinas del hospital, me parece ver una silueta en las ventanas del 3er piso. A veces es una niña, a veces
una mujer con cofia. Siempre me quedo con la duda de si realmente las veo. Mi nombre es Julián Herrera y en 2009 trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un viejo depósito ferroviario en las afueras de San Fernando, Buenos Aires, Argentina. La empresa de seguridad me había advertido que el lugar estaba prácticamente abandonado, salvo por unos galpones donde se almacenaban piezas oxidadas de trenes viejos. Mi labor consistía en hacer rondas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, registrar cualquier anomalía y reportarla por radio. Al principio me parecía un trabajo tranquilo. El sueldo era aceptable y yo no tenía miedo a la oscuridad. El depósito quedaba cerca de la vía y a esa hora el silencio era tan denso que podía escuchar el roce metálico de los rieles enfriándose por la noche. Sin embargo, apenas pasaron un par de semanas para que entendiera que aquel sitio guardaba una historia mucho más oscura. Los antiguos trabajadores hablaban de accidentes, obreros que habían muerto aplastados por vagones, un incendio en los años 70 que mató a 3 mecánicos encerrados en un galpón, e incluso un suicidio en las vías. Yo lo tomaba como simples rumores, hasta que una noche lo viví en carne propia. Todo comenzó con ruidos inexplicables. Mientras recorría el galpón principal, escuchaba pasos detrás de mí. Revisaba con la linterna y no había nada. También solía sentir un golpeteo rítmico, como un martillo contra metal, aunque yo era el único presente en todo el complejo. Una madrugada, alrededor de las 3:15, mi radio empezó a emitir estática, como si alguien tratara de hablar. «No, salgas», escuché entrecortado. Pregunté si era la central, pero nadie respondió. Más tarde, al revisar con mis superiores, me aseguraron que no habían hecho ningún contacto en ese horario. Algunas noches el aire se volvía helado en cuestión de segundos. Recuerdo una vez en que mi aliento se hizo visible dentro del galpón, aunque afuera era pleno verano y la temperatura superaba los 25 grados. En ocasiones encontraba herramientas fuera de lugar, como llaves inglesas oxidadas apoyadas en los vagones. Yo nunca las había movido y nadie más tenía acceso durante la noche. También descubrí que algunos relojes de control, donde debía marcar la hora de cada ronda, quedaban bloqueados, como si una fuerza invisible impidiera girar la llave. Era imposible no sentir que alguien caminaba conmigo, que el galpón entero estaba observándome. La experiencia más aterradora ocurrió en octubre. Vi, a lo lejos, la silueta de un hombre parado en la entrada del galpón. Llevaba un casco de obrero y parecía estar cubierto de hollín. Pensé que tal vez alguien se había colado, así que grité: «¡Alto! ¿Quién anda ahí?». La figura no respondió. Avancé con la linterna y de pronto desapareció delante de mis ojos. No corrió ni se escondió. Simplemente se desvaneció como humo. En ese instante, todos los candados de las puertas metálicas empezaron a sacudirse con violencia, como si alguien los golpeara desde dentro. Mi instinto me decía que debía salir corriendo, pero las piernas no me respondían. Escuché un grito desgarrador proveniente del galpón, un grito humano, profundo, como de alguien ardiendo. Entonces reaccioné, corrí hasta la caseta y no volví a salir hasta el amanecer. Después de ese suceso pedí el traslado. Los encargados no se sorprendieron. Según ellos, era común que los vigilantes renunciaran en menos de un mes. Me enteré por un compañero que la empresa nunca conseguía que alguien aguantara mucho tiempo en ese turno y que varios habían visto cosas similares. Incluso me confesó que uno de ellos había terminado en tratamiento psicológico
porque juraba que lo perseguía un hombre con casco dentro de su propia casa. Yo mismo no quedé indemne. Durante años tuve pesadillas recurrentes con el hombre del casco. Lo veía en los pasillos de mi casa, parado frente a la puerta de mi cuarto. A veces me despertaba de madrugada con la sensación de que alguien se sentaba en el borde de la cama. Incluso llegué a escuchar golpes en mis propios muebles a las 3 de la mañana, el mismo horario en que sucedieron los fenómenos en el depósito. En varias ocasiones, mi radio portátil se encendía sola y emitía un zumbido idéntico al que escuché aquella noche. Hoy, en 2025, el depósito ferroviario sigue en pie, aunque está en completo abandono. Las paredes están cubiertas de grafitis y la maleza creció tanto que casi oculta las vías. Algunos grupos de exploradores urbanos lo visitan por curiosidad, y muchos aseguran haber grabado psicofonías, voces que piden ayuda, ruidos metálicos imposibles de explicar, gritos sofocados que parecen salir del interior de los galpones. Incluso circulan videos en internet donde se ve una sombra cruzando de un extremo al otro, como si un obrero siguiera trabajando entre los vagones oxidados. Me llamo Ramiro Torres y en 2016 trabajaba de despachador nocturno en una gasolinera ubicada en un tramo solitario de la carretera entre Querétaro y San Luis Potosí, México. El turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. No era un mal trabajo, pocos clientes, casi nada de tráfico a esas horas, y la oportunidad de escuchar música en la cabina mientras vigilaba las bombas de combustible. Sin embargo, con el tiempo comprendí por qué nadie quería quedarse en ese puesto demasiado tiempo. El lugar estaba rodeado de campo abierto. De un lado, un par de árboles secos. Del otro, kilómetros de nada. El silencio solo era interrumpido por el viento y el rugido lejano de algún tráiler. Los choferes que paraban a cargar combustible siempre me advertían lo mismo. «Ten cuidado, aquí pasan cosas raras». Yo sonreía, pensando que se referían a asaltos, pero no tardé en descubrir que hablaban de otra cosa. La primera señal la noté una madrugada de invierno. Eran las 3 pasadas cuando escuché claramente el timbre de la campanilla que anunciaba la llegada de un vehículo. Salí de la cabina con el uniforme puesto y vi un sedán viejo estacionado junto a la bomba. Me acerqué para atenderlo, pero el coche estaba vacío. No había conductor ni pasajeros, y lo más extraño, no tenía placas. Retrocedí confundido, y cuando miré de nuevo, el auto ya no estaba. Ni luces, ni motor, ni huellas en el piso húmedo. Me quedé helado. Después de eso comenzaron los ruidos. Voces susurrando mi nombre cuando yo estaba solo. Risas de niños detrás de la tienda de conveniencia cerrada. Pasos en el pavimento alrededor de las bombas. Una noche, incluso sentí que alguien me tocaba el hombro. Giré pensando que era un cliente, pero estaba completamente solo. Los choferes hablaban de una familia que había muerto en un accidente en esa carretera, justo frente a la gasolinera, años atrás. Según decían, su coche explotó y jamás lograron sacar los cuerpos. No quise darle importancia hasta que empecé a ver a una mujer. La primera vez fue en abril. Eran casi las 4 de la mañana cuando la vi al otro lado de la carretera. Estaba vestida de blanco, con el cabello largo y suelto, parada justo en la cuneta. Creí que pedía ayuda, así que crucé para acercarme. Ella no se movía. Cuando estuve a unos metros levantó la cabeza y lo que vi me paralizó. No tenía rostro, solo una masa oscura como humo. Retrocedí aterrado y en ese momento escuché un estruendo, como un choque metálico, aunque no había autos alrededor.
Cuando parpadeé, la mujer había desaparecido. Aquella noche regresé a la cabina temblando. La radio de la estación, que casi nunca se usaba, empezó a emitir estática sola. Entre el ruido, una voz susurró: «No corras, no sirve de nada». Apagué de inmediato, pero la sensación de que me observaban no me dejó en paz. Con el tiempo, los fenómenos se volvieron más violentos. Varias veces los surtidores se encendían solos, marcando litros inexistentes. En una ocasión vi cómo la manguera de gasolina se levantaba como sostenida por una mano invisible. Otra noche, mientras servía combustible a un tráiler, el chofer y yo vimos al mismo tiempo a un niño cruzar corriendo entre las bombas. Salimos a buscarlo, pero no había nadie. El camionero juró que era el espíritu de uno de los niños del accidente. Yo empecé a deteriorarme. Dormía mal, tenía pesadillas con coches ardiendo y gritos de personas atrapadas. Dejé de comer bien y empecé a sentirme observado, incluso en mi propia casa. Una madrugada, mientras revisaba el área, escuché detrás de mí el sonido de un motor acelerando. Giré y vi un carro rojo que venía directo hacia mí. Cerré los ojos esperando el impacto, pero cuando los abrí, no había nada. No aguanté más y pedí mi renuncia. Los encargados no se sorprendieron. Antes de mí, 6 empleados habían abandonado el puesto de noche en menos de 2 años. Nadie duraba mucho. Hoy, en 2025, la gasolinera sigue funcionando, pero ya no tiene turno nocturno. Los dueños decidieron cerrarla de 10 de la noche a 6 de la mañana, porque, según dicen, no era rentable. Sin embargo, los rumores cuentan otra cosa. Los camioneros aseguran que a veces, al pasar de madrugada, ven luces encendidas en las bombas y una figura blanca parada al lado de la carretera. Algunos incluso afirman que un coche fantasma aparece de repente y desaparece justo antes de chocar. Yo no he vuelto jamás. Cuando paso por esa carretera, evito mirar hacia el lugar. Aunque intento convencerme de que fue mi imaginación, todavía a veces escucho en mis sueños la campanilla de la estación sonando sola en mitad de la noche. Y despierto sudando, con la certeza de que algún día volveré a ver ese coche sin placas detenido frente a mí, esperando que lo atienda.